Corrían los primeros años del siglo XIX y en virtud de nuestra alianza franco-española contra los ingleses, los cándidos e inocentes Borbones representados en aquel momento por Carlos IV y su hijo, el que aún era príncipe Fernando VII, no dudaron en ceder el paso a las tropas francesas en lo que supuestamente iba a ser un tránsito hacia Portugal, en aquel momento aliada de los británicos, aunque ya se había declarado neutral. Napoleón, que no daba puntada sin hilo y que cada vez encontraba a España menos cariñosa en sus relaciones con Francia, decidió que ya que andaba por la península con un buen ejército, pues podría colocar a su rey y de paso destronaba a los Borbones, que tan poca gracia le hacían. Más allá de la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII, cuando los madrileños invadieron el palacio de Godoy, que era la mano derecha del rey, más allá de la huida del recién estrenado monarca y más allá de la subida al trono de José Bonaparte, hermano del señor Napoleón y que más tarde sería conocido como Pepe Botella, los españoles, hartos de los desmanes, saqueos y abusos de las tropas invasoras, decidían, de una forma u otra, y a partir de aquellos famosos fusilamientos del 2 de mayo, rebelarse contra el invasor y a intentar echar a los franceses del Reino de España. Las juntas de defensa fue aquel organismo, por llamarlo de alguna forma, que vertebró la rebelión contra los franceses. No sin ello, tener en cuenta todas aquellas acciones que a nivel individual llevaron a cabo muchos héroes locales en las distintas batallas de toda la región española. Valdepeñas no fue menos, y además de su heroica batalla del 6 de junio, existieron varios actos a nivel individual y uno de ellos, famoso en la localidad, lo llevó a cabo la protagonista de hoy, la Fraila. Era la Fraila una santera viuda con un hijo bastante joven, llamado José Ramón, que rondaría los 12 años. Aquella mañana del 28 de mayo de 1808, la Fraila, de la cual no nos ha llegado su verdadero nombre, estaba al cargo de la ermita en la población de las Aberturas, la actual Consolación, donde se veneraba a Nuestra Señora la Virgen de Consolación de las Aberturas. La Fraila era una mujer devota y beata, como correspondía a una mujer de su edad y de sus años, y que, repito, aquella mañana se asustaba al ver un innumerable pelotón de infantería y soldados con caballo, todos ataviados de azul, plata, blanco, ya que hacían posta en el poblado. Como pudo y con la rapidez de la que fue capaz, avisó a su hijo para que en medida de lo posible escondiera los pocos animales de granja, enseres y comida que tuvieran para que no fuera saqueada. Ella, mientras, corría a la ermita para proteger la imagen de la Virgen, ya que había oído de los desmanes, saqueos y otras barbaridades que realizaban estas tropas invasoras. Aquella mañana, la ermita de la Virgen de Consolación de las Aberturas fue saqueada. Si bien, la Fraila al menos consiguió esconder las alhajas de la Virgen, y en virtud de la prisa de los soldados que tenía, estos no llegaron a estropear la imagen. No sabemos si la Fraila se escondió las alhajas en la faltriquera o las escondió en algún recoveco de la ermita. El caso es que se salvaron. Debido a este saqueo, el gobierno local decidió entonces que la imagen de la Virgen fuera trasladada a la iglesia de Nuestra Asunción dentro del casco urbano de Valdepeñas. Aquellos días fueron el principio de la desdicha de la Fraila.
Corrían tiempos difíciles y tumultuosos, y ese mismo 31 de mayo en que se entronizó a la Virgen en la iglesia del pueblo, el cura Calao, don Juan Antonio León, arengaba una soflama con el fin de inflamar los corazones del espíritu de lucha contra el invasor, y se creaba, como no, una junta local de defensa, que 6 días más tarde protagonizó la heroica batalla del 6 de junio. Otro personaje importante en la historia de la localidad era el guerrillero Chaleco, que llegó a ser un importante bastión de las fuerzas rebeldes contra los invasores franceses. El hijo de la fraila, Juan Ramón, apenas era un niño de 13 y 14 años cuando partió, enrolado en las filas de Chaleco, a combatir a los franceses por el sur de España. Por lo que la fraila, en aquella época, se encontró sola, sin marido, sin hijo y sin una de sus principales ocupaciones, como era la capilla de las Aberturas, ya sin virgen y saqueada. Pero ahí no terminó la desdicha de la fraila, ya que se enteraría de la muerte de su hijo junto con otros 2 guerrilleros en una de las últimas batallas que Chaleco había librado en tierras murcianas, lo que la llevaría a vagar sin rumbo por las calles, sumida como no en una enorme tristeza, hasta que decidió tomar el camino real y volver a su antigua ermita. Como era de esperar, la ermita de las Aberturas, allá por la primavera de 1811, se encontraba ya en muy malas condiciones, víctima de distintos saqueos y destrozos por parte de los 2 bandos, lógicamente. Pero, siendo la ermita lo único que le quedaba, y lo único que ataba a la fraila con su existencia en este mundo, decidió volver a recomponer, en la medida de lo posible, dicha ermita. La limpió, la adecentó y quedó, la verdad es que bastante bien. Pero seguía atormentándola la ausencia en la hornacina de su tan amada Virgen de Consolación de las Aberturas. Por aquella época, Francisco Abad, que así se llamaba Chaleco, conseguía expulsar de la Solana a un cantón francés, aproximadamente entre 100 o 150 soldados que emprendían la huida en dirección a la ermita de las Aberturas, que distaba aproximadamente unas 3 leguas y media. Estos soldados habían intentado llevarse pues todo lo que pudieron consigo. Se llevaron munición, pólvora, etc. Y esa misma noche decidieron que la ermita sería un buen lugar para dormir. Estos franceses se congraciaron de encontrar la ermita en tan buenas condiciones, incluyendo una servil mujer que, lejos de reprocharles nada, les sirvió comida y bebida en abundancia, a la vez que les animaba a colocar toda la munición que habían conseguido en un pequeño hueco junto al altar. Parecía que estaba hecho a posta y a propósito. Los franceses, confiados, no tardaron en dejarse llevar por lo cómodo de la situación y por el vino servido en abundancia, mientras ésta, al altar en un lugar perfecto para ello, les preparó camastros y les sirvió todo el vino que quisieron. Los franceses no tardaron en dejarse llevar por lo cómodo de la situación y por el vino. La fraila, mientras les servía el vino, le atormentaba sus pensamientos. Y aquella misma noche decidió que se tomaría cumplida venganza de todos sus males.
Se echaban ya los franceses en los distintos jergones y camas improvisadas por la fraila, cuando ésta, con sigilo, empezó a atrancar las puertas de la iglesia. Y no solo las atrancó por dentro, sino que también salió por la pequeña puerta de la sacristía y las atrancó por fuera. Apiló leña, paja, etc. Y una vez todo terminado, volvió a entrar a la iglesia y cogió una tea de la lumbre que aún ardía en el interior. La fraila subió entonces al altar y empezó a proferir gritos, y los soldados franceses, lógicamente, a despertarse. Y enseguida se dieron cuenta de lo negro de la situación. Aún estaban adormilados y no entendían los gritos de la fraila, pero sabían lo que iba a ocurrir a continuación. Y la fraila, presa de la rabia y la venganza, arrimó la tea que llevaba en la mano al polvorín que los franceses habían acumulado en el altar. Esa noche, aproximadamente entre 50 y 100 soldados murieron. Todos presas del fuego, la asfixia e incluso la propia explosión. Por supuesto, entre ellos, también la fraila. Hoy en día, apenas si quedan vestigios de aquella ermita, más allá de los que puedas encontrar en algún libro, en la biblioteca, y de que hace aproximadamente 25 años, la calle de Onésimo Redondo decidieron cambiarle el nombre por el de la fraila. Corrían los primeros años del siglo XIX y en virtud de nuestra alianza franco-española contra los ingleses, los cándidos e inocentes Borbones representados en aquel momento